Una de las cosas que no te enseñan en el sistema educativo es a darle like a mis videos. Imagínense eso. Hola, buen día, inversionistas. Yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más. Y en esta ocasión quiero hablar de este tema, ya que en el video pasado que hablé de no diversificar tanto, me estuvieron mencionando mucho que los expertos pueden hacer esto, los profesionales pueden hacer esto de diversificar poco, así como lo propuse. Pero nosotros como inversionistas particulares no. Algunos de ustedes estuvieron de acuerdo. Pero déjenme les platico por qué es que creo que se debe este pensamiento. Por qué creo que parte de este problema viene desde la educación. Literalmente es algo que hace que creamos que necesitamos saber más, que no estamos preparados para empezar a desarrollarnos en los temas que queremos trabajar. Y ahora, a menos que te quieras dedicar a la física, a la química, ser un ingeniero civil, ser un doctor, ser un abogado, pues bueno, entiendo que en esas profesiones tienes que estudiar y tienes que estudiar de lo que quieres trabajar muy posiblemente. Yo no quisiera que, un cirujano llegara y me dijera yo estudié filosofía. Preferiría que me opere un cirujano que estudió medicina. Pero si llega, por ejemplo, un inversionista o alguien que maneja dinero y me dice yo estudié medicina, no tendría problema en darle mi dinero si es que viera con resultados lo que ha logrado. Las metas del sistema educativo son enseñarnos cosas como el pensamiento crítico, enseñarnos a cómo pensar, proponernos ideas nuevas para lograr desarrollar nuestra creatividad, ser reflexivos y de igual manera lograr que tengamos un nivel de razonamiento de calidad alto. El problema es que con los años se ha hecho más fácil enseñarnos qué pensar que a cómo pensar, porque es difícil desarrollar este tipo de pensamientos, desarrollar el cómo pensar de la misma manera en muchísimas personas. Tienes que hacerlo prácticamente de manera personalizada, lo cual dificulta el sistema educativo y hace que, no puedas sobresalir en lo que tú en realidad eres bueno y tengas que aprender de la misma manera que todos los demás. Cuando posiblemente tú aprendas de otro tipo de forma. Cada quien tiene una forma en la que se le facilita más aprender. Como por ejemplo, yo soy muy visual. Aprendo mucho de manera visual, pero también practicando. Y hay gente que con tan solo escuchar o con tan solo leer ya lo comprenden de manera sencilla. Ahora, no hay duda que la educación es la base de la vida humana. Estar aprendiendo constantemente es lo que nos hace ser mejores personas. Tener una educación fuerte, fundamentada, es lo que nos ayuda a poder desarrollarnos en campos en los que no tenemos experiencia. Pero ¿qué es parte de esta educación? ¿Acaso estamos aprendiendo a cómo buscar información? ¿Estamos aprendiendo a desarrollar nuestra inteligencia emocional? Que es algo súper importante. ¿A qué se debe que la mayoría de los infartos llegan en los días lunes? ¿Qué pasa? La gente no quiere ir a estudiar y dicen, cuando termine de estudiar, voy a ir a trabajar y ya voy a estar feliz. Pero cuando vas a trabajar te das cuenta que no estás más feliz. Entonces es algo increíble. Deberíamos de poder disfrutar la educación, porque la educación es literalmente un privilegio, al igual que enseñar, y esto se ha vuelto un problema que no he dejado de ver. Los profesores que nos enseñan a hacer las cosas ni siquiera lo han practicado en sus vidas. Como antes lo mencioné, ser profesor es un privilegio, no debería ser un trabajo. Literalmente debería ser algo por lo que la gente aspire a ir a ayudar. Tener tu trabajo posiblemente y aparte ir a ser maestro y que te paguen lo que vale la pena porque tú estás formando a la gente del futuro. El sistema educativo de cierta manera complican cosas simples. Se tardan años en explicarte algo que se puede explicar en tan solo unas semanas. Tardamos en llegar a un nivel muchísimo tiempo a base de calificaciones y ver qué tanto retuvimos porque nos están diciendo qué pensar, qué recordar en lugar de hacernos razonar el conocimiento. Pero fuera de esto, no nos ayudan a fortalecer nuestras fortalezas, nos ayudan a fortalecer nuestras debilidades, tratando de que todos estemos en un nivel uniforme. ¿Qué pasaría si en lugar de tratar de ser bueno vamos a poner un ejemplo, fútbol, básquetbol, tenis, hockey, tratas de solo ser bueno en un deporte? Bueno, eso es lo que pasa en la escuela. Nos tratan de hacer buenos en todo, cuando posiblemente no podamos desarrollarnos en todo. Claro que tener conocimientos básicos es muy importante, pero vámonos a un tema tan básico como la historia, que la historia a mí me gusta mucho y siento que es algo muy importante para que todos aprendamos. Qué casualidad que la historia nos la enseñan en diferentes países. Qué raro que en México, una historia nacionalista, voy a poner un ejemplo, nos enseñan a los niños héroes. Los niños héroes, pónganse a investigar la historia. ¿Habrá pasado así? No. Es una de las historias que nos enseña la Secretaría de Educación Pública
para que tengamos ese sentimiento nacionalista, para que creamos o veamos bien el defender a nuestra bandera. Que no voy a decir si está bien o está mal, claro que cada quien puede tomar sus decisiones. Y de esto se trata la educación, de que cada quien pueda razonar lo que está bien, lo que está mal, lo que están de acuerdo y lo que no están de acuerdo. Ahora, vamos a aplicar esto al sistema financiero. Hablan de que el rendimiento no lo logran ni los fondos con gente profesional. ¿Quién crees que enseñó a estas personas profesionales a ser profesionales? Otras personas que tampoco lograron hacer estos rendimientos. Entonces, tú dices, ¿por qué me voy a poner yo a elegir acciones individuales o invertir mi dinero cuando los profesionales no vencen al S&P 500? Pues bueno, ¿quién los hizo profesionales? ¿Quién les enseñó a esos profesionales? ¿Por qué es que se dicen profesionales? Y lo dice Warren Buffett, lo dice Charlie Munger. No porque ellos se pongan a hacer literalmente problemas con letras griegas, a resolver ecuaciones complicadas, significa que están simplificando o resolviendo un problema. No, están complicando un tema que es igual para todos. ¿Por qué no hacerlo de la manera sencilla? Pues porque te llamarían loco, te enseñarían el curso en una semana en lugar de en un año. Muchas personas dicen, yo no me voy a poner a invertir mi dinero en acciones porque es algo muy complicado. Complicado debería ser un tema básico. Las finanzas personales deberían de ser un tema básico. El problema es que no nos enseñan a simplificar los problemas. No nos hablan o no nos fundamentan sobre las finanzas personales o sobre cosas tan sencillas como cómo firmar un contrato o cómo trabajar nuestros impuestos. Hay que recurrir a un experto, ¿verdad? Siempre es el caso. Siempre hay que recurrir a un experto. Mejor dejárselo a alguien más. Mejor hacer que las cosas sencillas se vean difíciles para que haya un profesionista que solo pueda hacer esto. Sí saben que el sistema educativo nos prepara para que cuando salgamos graduados estemos listos para trabajos que no van a existir todavía. Ya no es como antes. Ya no están preparándonos para un trabajo de oficina porque la mayoría de los trabajos todavía no existen. En el mundo de las finanzas personales, inclusive en las universidades, se habla de acercarte con tu asesor financiero, de acercarte con tu asesor bancario, de poner atención a las cosas que los analistas dicen, por ejemplo, en las empresas de las bolsas. ¿Cuál es el problema con esto? Pues bueno, un asesor financiero es básicamente un vendedor. Él gana por que tú le hagas caso a sus sugerencias. Él gana por darte un asesoramiento en lo que tú estás haciendo. Básicamente, estás haciéndole caso a alguien que vive de darte recomendaciones, no a alguien que vive de los rendimientos que te van a dar esas recomendaciones. Vamos a ponerlo, un fondo de los más grandes y de los más caros en Estados Unidos, que era de parte de Jim Simmons, el cual es el matemático más adinerado de todo el mundo, estudió matemáticas, trabajaba en proyectos de física y ahora tiene un fondo de los más caros del mundo. ¿Por qué ese fondo no lo tienen los financieros? Pues bueno, simplemente porque no necesitas tener el conocimiento que te enseñan las personas que jamás trabajaron de eso. Simplemente necesitas desarrollar el conocimiento que tú tienes, encontrar el conocimiento que te falta para poder abordarlo al tema que tú necesitas trabajar. Tener este fondo, uno de los más grandes, uno de los más caros, y la gente que todavía pague para que un matemático que no se especializó en la bolsa hasta después de dejar de trabajar en física, es algo sorprendente. Qué raro que se dediquen o que se vayan con él. Benjamin Graham, por ejemplo, el creador del libro Inversión Inteligente, el libro más reconocido sobre la bolsa de valores, Inversor Inteligente. Este libro lo creó una persona que se graduó a sus 20 años y se dice que es el padre del análisis financiero. Bueno, a él lo querían contratar de profesor de filosofía y de matemáticas en la universidad. Esta persona a sus 20 años se fue a Wall Street a trabajar. Él no tenía experiencia alguna en eso y se desarrolló como una de las personas más brillantes en las finanzas personales. Hablando de otro fondo, como el de Peter Lynch, una persona sumamente preparada, una persona con conocimiento específico sobre cómo invertir, sobre cómo administrar un fondo. Fue uno de los fondos más exitosos en la historia de todos los Estados Unidos. Bueno, nada más para que sepan, él estudió psicología y física. Y bueno, sí hizo una maestría, tiene razón, en administración de empresas. Y esta maestría, como quiera, ¿qué información te puede dar? Y bueno, con la carrera en psicología y la maestría en administración, logró tener uno de los fondos más exitosos de la bolsa. Se retiró a sus 46 años para poder hacer lo que le gustaba, pasar tiempo con su familia. Esto no te lo enseñan en las clases y esto no lo aprendes en las clases. ¿Por qué tuvo él la seguridad de irse a trabajar allá? Es más, empezó a trabajar en Fidelity, la entidad financiera en la que trabajaba, desde antes de graduarse. ¿Qué seguridad tienes de ti mismo como para decir, yo voy a tener el fondo de inversiones más grande en todos los Estados Unidos? Porque él tenía el fondo más grande en todos los Estados Unidos. Y no voy a ser graduado en finanzas. No. Yo soy graduado en psicología y en
filosofía. Bueno, yo en lo personal estoy estudiando contabilidad pública y finanzas. Y me he dado cuenta que los profesores que nos enseñan a invertir en bolsa no invierten en bolsa específicamente. Simplemente aprendieron cómo hacerlo. No sé qué tan seguro me hace sentir que no tengan experiencia invirtiendo en la bolsa, pero pues sí tienen títulos de universidades muy reconocidas en Estados Unidos. He tenido profesores que han tenido maestrías en las universidades más galardonadas de todo el mundo. Y como quiera no me siento tan cómodo porque sé que la experiencia que tienen es como una persona intelectual, no como una persona que lo aplicó prácticamente. El problema de esto es que, claro, ellos me pueden hacer recomendaciones, puedo aprender de ellos, me pueden enseñar toda la teoría, pero al momento de aplicarlo, no sé de qué manera hacerlo, porque ellos no te enseñan a cómo aplicarlo, te enseñan la teoría. Y simplemente no me siento más cómodo teniendo a un profesor con toda esta vida académica tan galardonada, que teniendo un profesor que se graduó de la carrera y puso su propia empresa y ahora da clases porque tiene experiencia en las empresas. Tener esa aptitud académica, esa preparación global, te hace una persona de mucho valor, pero no lo aplicas en el mundo profesional, lo aplicas otra vez al mundo académico. Y el círculo es así, los profesores enseñan a los profesores que enseñan a los profesores. No la experiencia le enseña a los profesores a poder enseñar a la gente a que desarrollen y tengan experiencia para poder ser profesores. Siento yo que esto hace que nos sintamos alejados. Muchos de ustedes piensan que tienes que tener que leer algo, que hay algo detrás de, que necesitas haber pasado por algo para poder tener educación en finanzas personales, para poder tener educación financiera. Yo que estudio contabilidad, creo que podría haber aprendido lo que he aprendido en 6 semestres en tan solo 2. El problema es que, bueno, también te quieren enseñar idiomas, también te enseñan ética, también te enseñan a escribir otra vez lo que ya viste mucho tiempo antes. Claro, es parte te enseñan a usar una computadora, que bueno, pues nosotros lo hacemos con una computadora, y la persona que nos enseña a usar la computadora no tiene más experiencia que nosotros. Te enseñan de marketing, claro, porque hay que estar preparados, y la persona que te enseña de marketing nunca usó los ads en Facebook, o los ads en YouTube, o los ads en Instagram, lo cual se me hace muy particular. Las campañas ya no son como eran antes. Y cuando digo ya no son como eran antes, ya no son como eran hace 10 años. Y esas personas que llevan 10 años graduadas creo que no están de maestros. Se nos olvida que aprender es un privilegio, que tenemos las herramientas para buscar el conocimiento que nos hace falta. Tener las bases, tener una maestría, tener un doctorado, está padrísimo. Y claro, estoy de acuerdo. Es algo muy valioso para cualquier persona tener estas habilidades, estas aptitudes que se desarrollaron en el estudio académico. Pero tienes que ser consciente de que puedes ir a buscar las cosas en internet. Puedes ser consciente de que un chavo de 26 años, de 25 años, que se dedica a hacer videos en YouTube, puede tener muchísimo más experiencia en hacer marketing que aquel persona de 55 años que se ha dedicado a hacer marketing toda su vida, ya que tienen experiencia en el mundo que ahora da vueltas, no en el mundo que daba vueltas hace 30 años. No nos enseñan a comunicarnos, no nos enseñan a retar nuestras ideas. Cuando alguien va en contra de lo que tú crees, te pones agresivo probablemente, o pones en los comentarios luego, es que tú dijiste, es que es tu culpa. Pero, ¿por qué estás escuchando esto? ¿Por qué le picas al video que no querías escuchar? ¿Por qué no aprendes a comunicarte? ¿Por qué no valoramos cursos tan sencillos, temas tan fáciles que podemos buscar gratis o podemos pagar cursos en línea para aprender de gente que se comunica, para aprender de gente que reflexiona, para aprender de gente específica a finanzas o específica a mercadotecnia o al tema que tú quieras? Ya no alejes la educación de lo fácil. Acércala. Aprender es el privilegio que es fácil de obtener, porque lo tenemos en nuestras manos diariamente. Tú decides si vas a decir, no voy a invertir porque es demasiado difícil. No voy a estudiar matemáticas porque es demasiado difícil. No quiero saber de contabilidad porque es muy difícil. O si decides, bueno, voy a aprender de contabilidad porque tengo las herramientas en mis manos. Esas son las bases. El poder facilitar la idea de que aprender lo que queramos está ahí. El poder facilitar la idea de que si estudiaste para ser psicólogo, como quiera puedes tener tu empresa. De que si estudiaste administración de empresas, también está bien, puedes ser creador de contenido. O si estudiaste ingeniero físico, puedes acabar como Jim Simmons, siendo el matemático con más dinero en todo el mundo, que hizo un fondo de inversión, uno de los más caros en todo el mundo. Y este fondo de inversión, de hecho, emplea a puros ingenieros, a puros físicos, a puros químicos.
lo cual se me hace muy interesante porque no emplea a ningún financiero, lo cual se me hace muy curioso. Algo sabrá él o algo habrá aprendido él en su vida de inversionista que nosotros no hemos podido comprender. Deja de sentirte que no estás preparado, reta tus ideas, piensa en el pensamiento crítico y logra aprender sobre cómo tener un mejor nivel de razonamiento sobre las cosas que vemos. Cuestiónate las cosas por ti mismo y no esperes a que llegue un maestro a decirte qué te debes de cuestionar. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Espero ver sus comentarios. Muchísimas gracias. Si se quieren unir al grupo de Facebook, como siempre, si quieren hablar de la bolsa de valores o inversiones en general, se los dejo aquí en la descripción. Y si quieren seguirme en Instagram, lo cual les agradecería, también se los dejo aquí en la descripción. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego.